Hola, en este video vamos a hablar sobre los vectores unitarios, también son conocidos como versores. Esto es fundamental porque nos va a permitir describir a los vectores de una nueva manera y de esa forma es la forma en la que los van a describir en el futuro y también en este curso en varias situaciones. Entonces es fundamental que les quede claro cómo usar los vectores unitarios porque cuando hablen de vectores en general los van a tener que usar, ¿sí? Igualmente es un concepto bastante sencillo que probablemente no les cueste demasiado. ¿Qué son los vectores unitarios? Como dice el nombre, son vectores de módulo 1 y además no tienen unidades. Y estos vectores sirven para señalar direcciones en el espacio. Prefiero ir directo con un ejemplo que es más difícil explicarlo así nomás que con el ejemplo. Un ejemplo puede ser estos dos versores que yo tengo acá, que son I y J. Estos dos versores a mí me sirven para hablar sobre direcciones específicas. Por ejemplo, el versor I me permite hablar sobre una dirección hacia la derecha, ¿sí? O en el eje X positivo. Y el versor J, en este caso, hacia arriba o en el eje Y positivo, ¿sí? Entonces, bueno, como dije, el versor Y apunta en dirección X positiva y el versor J en dirección Y positiva. Estos versores, para lo que nos van a servir es, además de indicar direcciones, es para indicar direcciones que tienen vectores, ¿sí? Entonces, esto nos va a permitir expresar a los vectores en función de sus componentes y, lo nuevo, los versores. Entonces, primero recordemos qué era esto de las componentes, ¿sí? Yo tengo acá, por ejemplo, un vector A que lo puedo descomponer en dos vectores, AX y AY. Recomiendo que vean, si no vieron, el video anterior donde hablamos de las componentes. Entonces, tengo estos vectores componentes y las componentes eran algunos valores que surgían de acá. Y en función entonces de esas componentes y de los versores, fíjense que yo puedo expresar a los vectores componentes. Por ejemplo, el vector componente AX es la componente AX por el versor Y. Y lo mismo con Y. Es decir, AX, que es la componente, es un número, ¿sí? Es un escalar. Entonces, si yo lo multiplico por un versor de módulo 1, lo que me va a dar es un vector que va a tener el módulo de AX, ¿sí? O sea, estoy multiplicando un número por un vector de módulo 1. El módulo que me va a dar es el del número. Y además me va a apuntar hacia la derecha, que es hacia donde apunta I. Entonces, listo, ya está. En todo caso, podría llegar a apuntar hacia la izquierda si la componente fuera negativa, ¿sí? O en el caso de Y me podría llegar a apuntar hacia abajo. Pero fíjense que es una forma de poder decir, bueno, este es un vector que apunta para este lado, ¿sí? Eso hasta ahora lo podíamos decir con palabras nomás. Es un poco complicado en algunas situaciones, no tanto capaz en izquierda, derecha, arriba, abajo, pero en situaciones donde uno tiene vectores que apuntan con un determinado ángulo. Que ojo, acá todavía no queda del todo claro cómo ver eso. Pero hay situaciones donde en principio es complicado porque uno tiene que tener claro cuál es el ángulo y eso ya no va a ser tan necesario. Ya no vamos a necesitar describir un vector a partir de un módulo y un ángulo. Vamos a empezar a describir a los vectores de otra forma, que es la siguiente. Tenemos a los componentes acá, los vectores componentes. Y bueno, y entonces a este vector A yo lo podía escribir como la suma de estos vectores componentes. Entonces, si yo uso que estos vectores componentes los puedo describir de esta forma, fíjense que me queda que este vector A lo puedo escribir a partir de sus componentes y los versores, ¿tá? O sea, lo único que hice fue sustituir lo que aparece acá arriba dentro de esta igualdad. Entonces, fíjense que yo cualquier vector, en este caso tiene nombre A, pero podría ser cualquier tipo de vector, lo puedo escribir como una suma de una componente por un versor, ¿sí? Y obviamente otra componente y otros versores, ¿tá? Entonces, estos vectores unitarios son muy útiles como para poder describir a los vectores. Acá yo ya tengo descrito totalmente el vector, no tengo por qué dar ni el ángulo ni el módulo, ¿sí? Existen otro tipo de versores, además del I y el J. Primero, cuando uno amplía esto a 3 dimensiones, tiene que agregar otro versor más para poder describir a todos los vectores del espacio. En ese caso hay un versor que se llama K, o sea IJK, que
que corresponde a la dirección z positiva. Es decir, si uno usa un sistema de coordenadas cartesiano como el que está acá, uno agregaría un nuevo eje que es el eje z, y ahí uno puede definir otro versor. También hay otros tipos de versores que corresponden a otros sistemas de coordenadas que se pueden utilizar. Por ahora no vamos a trabajar con ellos. Probablemente en algún momento los utilicen para alguna otra cosa, pero de momento no los vamos a usar. Sepan que existen otros que en algunas situaciones facilitan la descripción de algunos vectores. Y vamos directo a un ejemplo ahora para aplicar esto y ver el potencial que tiene. Supónganse que tenemos estos dos vectores, C y D. Los tengo descritos de esta forma. Y nos piden que calculemos el módulo de esta operación, hacer D menos 2C. Fíjense que esto lo pueden hacer con lo que ya saben, es decir, pueden dibujar a estos dos vectores y podrían usar, por ejemplo, el método del polígono y bueno, en base a eso hallar el módulo de este vector, pero es algo bastante engorroso de hacer. Entonces vamos a ver una forma nueva que es mucho más fácil. Y es simplemente hacer la cuenta con las componentes. Sustituí acá a D, sustituí acá a C, y esto es lo que nos plantean de quién es E. Y bueno, y después de esto simplemente uno hace acá la distributiva, es decir, esto nos queda igual. Ahora ya saqué los colores porque voy a empezar a mezclar todo lo que aparece en esta igualdad. Y bueno, y acá me queda el menos 2 por 2, menos 4 y menos 2 por 3, J, menos 6J. Entonces, ahora lo único que queda hacer es ver cuáles son las componentes que aparecen con I y cuáles son las que aparecen con J. Fíjense que acá tengo 3I y acá tengo menos 4I. Entonces, lo que nos va a quedar es que el vector E es menos I. Y bueno, como ya ven, menos 10J. ¿Por qué menos 10J? Porque tengo un menos 4 y un menos 6. ¿Sí? Entonces, este es el vector E. Ya está. Ya encontré al vector. Lo único que me queda es hallar el módulo. Y fíjense que hallar el módulo es algo que sabíamos hacer conociendo las componentes. Simplemente era hacer esto de acá. Es la raíz de la componente de x al cuadrado más la componente y al cuadrado. Y esto no es más que hacer, en este caso la componente es menos 1, entonces menos 1 al cuadrado, y la componente acá es menos 10 al cuadrado. Esta cuenta nos da la raíz de 101 y ya está, ya encontré el módulo de este vector. Esto hubiera sido mucho más difícil si yo hubiera trabajado con lo que conocen de antes, con todo lo de trigonometría. Ya para empezar, fíjense que el vector C, pueden hacer la cuenta y verlo, pero directamente les digo yo para que no lo hagan, es un vector que tiene módulo 3,6 y dirección 56,3 grados. Y D tiene módulo 5 y dirección menos 53,1 grados. O sea, era mucho más difícil trabajar con eso. Describir los vectores de esta forma es mucho más fácil. Lo van a usar un montón, les va a ser algo muy útil.